¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Esto es Noticias UCB Televisión. Temas de actualidad que comenzamos a analizar y conversar cuando pasan de las 9 de la noche. Bueno, hoy día ha sido un día marcado principalmente por una denuncia mediática de acoso laboral y probablemente abuso. Es un tema que viene hace largo tiempo tomando fuerza porque ha habido mujeres que han hablado, han denunciado. Bueno, para hablar de este tema estamos junto a la ministra de la Mujer e Igualdad de Género. ¿Cómo está Isabel Pla? Muy bien, Pablo. Qué bueno muchas tenerla gracias por acá. por la invitación, gracias. Qué bueno que cuando pasó a ministra no se olvidó de nosotros. No, jamás. Saludos a don Marco Moreno, cientista político. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Ya. Buenas tardes noche. Noches pasadas. Andáis medio perdido. ¿Cómo Sí. estamos, Eduardo Sepúlveda? Es que Bienvenido. estuvo de vacaciones hoy día. Así es, interferiado. Ya, digamos. el interferiado. Estaba con sándwich. No, yo no, yo El trabajando libro presente, tengo que destacar el medio. presente, siempre firme ahí junto al pueblo Ya. en el trabajo diario del día de hoy, en la víspera del 1 de mayo. Isabel, hay una denuncia mediática que no quiero entrar en el detalle de aquella, sino que para nosotros es la motivación para hablar del tema del acoso laboral o el ejercicio del poder sobre una persona, en este caso una mujer, que no tiene posibilidades de elegir o es muy difícil elegir. Puede darse, lo hablábamos fuera de cámara, en una universidad, en un contexto de trabajo, en otras situaciones que a lo mejor usted las maneja mejor que yo. Estamos viendo una realidad que ya existía, pero hay mujeres que se están atreviendo a denunciar. ¿Ah? Mira, y usted misma lo dice, invitamos a las víctimas a romper las murallas del silencio. ¿Ah? Esa es la portada de la segunda. Las estamos invitando a eso, ¿y con qué se ha ido encontrando? Yo me he ido encontrando con que las mujeres están rompiendo la muralla del silencio. Fíjense ustedes que en el 2014 se presentaron ante la Dirección del Trabajo menos de 300 denuncias por acoso sexual, así está tipificado en el Código del Trabajo, acoso sexual. Menos de 300 en el 2014 y el año pasado se presentaron ya más de 800. Eso significa, no es que haya más casos de acoso sexual, sino probablemente las mujeres nos estamos atreviendo a romper esa muralla de silencio. ¿Cuál es el valor que yo le doy a las gravísimas denuncias que conocimos el fin de semana a través del reportaje de la revista El Sábado? Se trata de personas muy conocidas que tienen una importante connotación pública y por eso han estremecido tanto al país. Y eso significa que están muy visibles y probablemente a partir de eso van a venir otras denuncias en otros ámbitos, porque no hay ningún ámbito laboral ni ningún ámbito social que esté libre de acoso sexual. Entonces, es un reportaje, a mí me parece, hecho con mucha seriedad, firmado por varios periodistas. Me da la impresión que ahí hay mucha investigación que probablemente va a invitar a muchas mujeres que han callado durante muchos años por distintas razones, abusos, acoso sexual, humillaciones y una serie de situaciones que las lesionan en su dignidad. Y a raíz de esto, que va en paralelo, hoy día se promulgó la ordenanza municipal de la Comuna de Las Condes, ya se había promulgado en otra parte, la prohibición de los piropos ofensivos, que ahí hay una línea bien delgada, con multa de 3 a 5 UTM. ¿Eso es una señal o algo que efectivamente se va a poder operar? A ver, nosotros como país estamos transitando desde el Chile de siempre, que toleraba ciertas prácticas, que toleraba expresiones sexuales aún sin el consentimiento de las personas que eran depositarias de esas expresiones y que toleraba, en fin, una serie de prácticas que caracterizaban al país con mucho sesgo machista. Aún Chile, que no tolera la discriminación, que tiene mucha intolerancia con el sesgo de género y muy especialmente que es sensible con la dignidad de las personas. Entonces estamos transitando entre esos dos Chiles y creo que la delgada línea que tú dices que separa esta situación es el respeto a la libertad de expresión, pero muy especialmente el respeto a la dignidad de las personas. Yo les quiero decir que yo he ido transitando mis opiniones en esta materia en los últimos años. Yo me di cuenta en el último año especialmente que había un tema en las universidades, una especial intolerancia a las mujeres jóvenes en este tema. Y he conversado con muchas mujeres. Conversaba el otro día con la Seremi, nuestra Seremi de la Mujer y de la Equidad de Género Valparaíso, Valentina Estaño, una abogada joven, y me decía, para nosotros es intolerable que un desconocido nos diga haga cualquier expresión en la calle, por muy bonito que sea el piropo, porque es una persona que no conocemos y nosotros no estamos consintiendo ese tipo de coqueteo, de galanteo. Entonces, yo creo que para nosotros tenemos que dar una señal como país que quiere progresar no solo económicamente, también quiere subir los estándares de convivencia social. Entiendo que este es un tema que genera mucho debate y está bien que así sea.
Sí, ministra, ahí está el caso que conocimos por la revista Sábado, pero hemos visto un montón de otros casos. Yo sé que no son todos acumulables de manera idéntica, pero hemos tenido casos de denuncias también de acoso en una universidad, hemos tenido casos, este caso que conocimos también ayer de una mujer que dice que fue violada, ¿no? por unos hinchas barristas a la salida de un estadio. Hemos visto cuestiones de ese tipo. Está el caso terrible, ¿no? Esta niñita en Los Andes. Yo creo que en todos ellos, si hay algo que los conecta, es que hay abuso y abuso de poder. Y a uno le da la sensación, y uno suponía que en un país donde las mujeres iban a poder en algún minuto llegar a los más altos niveles, digo, tuvimos una presidenta mujer durante 2 periodos de gobierno, y uno suponía que eso debiese haber ayudado un poco a equilibrar la relación de poder entre hombres y mujeres, que todavía está muy desigual. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa paradoja que, pese a eso, pese a que parece que por lo menos en la política hubiese un mayor espacio, o a lo mejor es solamente una ilusión, cosmético, y que esto en verdad no significó mucho? Oye, te quedaste corto. Fue un fin de semana absolutamente negro. Apareció una mujer muerta en La Calera. Apareció horas después una mujer muerta en el Maule. Después el caso de la niña de Los Andes, que realmente es demasiado estremecedor. El reportaje en la revista El Sábado. Sí, yo creo que somos una sociedad latinoamericana, y Latinoamérica es un continente que es un continente maravilloso, pero que sigue teniendo un importante sesgo machista. Yo creo sí, no me atrevería a decirte que hay más violencia hoy día. Probablemente sí podemos decir que hay más espacios para comunicarla, más intolerancia y más conciencia de que hay cosas que son insostenibles e intolerables. Porque yo te digo, hace 5 años no habría sido posible, por ejemplo, el reportaje que vimos en la revista El Sábado. Porque lo que estaríamos hablando hoy día no es de lo humillante y de lo intolerable que es el acoso sexual, sino de qué habrán hecho ellas para generar esto. Esa sería la conversación hace un par de años. Entonces, también, ojo, que tal vez está pasando algo muy bueno en el país, en nuestro país, que estamos, como te digo, transitando desde Chile de siempre, de ser una sociedad marcada por el machismo, a un Chile que no tolera esas cosas, y el que todos nos vamos a tener que poner de acuerdo cómo convivimos, hombres, mujeres. Es cierto eso, yo creo que hay un clima de opinión pública que ha ido de alguna manera ayudando a correr el velo de una situación que estaba cubierta por un manto de opacidad. Las mujeres, como usted decía, no se atrevían a denunciar por los efectos que esto tenía, las consecuencias, no solo desde el punto de vista de tener que ir a un tribunal a hacer esto, sino que además, la pega. Exactamente, el tema laboral. Yo creo que después de lo que ocurrió en Hollywood con el caso Weinstein, ¿no es cierto?, de ahí en adelante, no era extraño que en Chile, porque nosotros no somos una excepción en ese mundo, en el mundo, no sé, más pequeño, pero evidentemente tenía que ocurrir aquello. Y sin embargo, creo que de alguna manera las redes sociales, el que haya una mayor apertura en términos de que estos son derechos, que hay que defenderlo, creo que ha contribuido significativamente justamente a ese objetivo. Si ciertamente el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, ha ido instalando una institucionalidad que permite y apoya esta acción. Sin embargo, usted, ministra, decía ahí en la entrevista en el diario La Segunda que se requería que la denunciante hiciera el proceso formal, ¿no es cierto?, de denuncia, para que el ministerio pudiera involucrarse directamente en esa acción. Nosotros, para sumarnos a una querella, necesitamos, sí, no tenemos la facultad de querellarnos, pero sí tenemos la facultad, y de hecho la vamos a ejercer esta semana, de solicitar una denuncia formal ante la Fiscalía. Una cosa, la querella, no tenemos, salvo que nos patrocinara salvo que una denunciante decidiera hacerlo y nos patrocinara, pero sí tenemos una facultad que vamos a ejercer esta semana en la Fiscalía de Las Condes, que es para iniciar una denuncia formal. O sea, no se puede hacer por oficio, sino que se requiere... La Fiscalía inició por oficio hoy día una investigación. No obstante eso, creemos que es muy importante también generar una señal desde nuestro ministerio, que es el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, para solicitar una investigación en la Fiscalía de Las Condes, que es la fiscalía que corresponde a esa zona de la ciudad. Ministra, usted asume ahora y tiene un trabajo muy grande por delante, y entre ellos es el tema cultural. Hay 2 cosas que me imagino que debieran trabajarse. Una es desde pequeños y pequeñas, más que nada pequeños, ver cuáles son las conductas que uno debe reprobar, no cometer. Y también cómo, por ejemplo, rompemos, voy a dar solamente un ejemplo, esta validación social del acoso que se puede dar en un contexto de medio machista, de una oficina, en donde casi se celebra que el personaje tal, no sé, le tiró una talla de determinada manera o consiguió salir, quién sabe si a la fuerza o no,
por presión, con determinada funcionaria. Entonces, ¿cómo se pueden trabajar las dos cosas? En lo cultural y tal vez en lo legal. Bueno, es bien importante saber que el Código del Trabajo le exige a todas las empresas con más de 10 personas, más de 10 trabajadores, tener un reglamento que establezca expresamente las obligaciones y las prohibiciones. Y el Código de Trabajo es bien claro, incluido el acoso sexual. O sea, de partida tenemos una legislación, nosotros desde el año 2005, les voy a contar, yo trabajaba con la diputada María Angélica Cristi. Esta es una ley, es una moción de la entonces diputada Adriana Muñoz, María Antonieta Sá y María Angélica Cristi, y nos costó 10 años sacar esta ley. Se reían en el Congreso de esta ley. Así era esto hace 20 años. Si no, no estaría tipificado. Entonces, nosotros tenemos una legislación, al menos en el ámbito laboral, que ampara a los trabajadores, porque también puede ser objeto de acoso un trabajador, pero ¿para qué nos vemos la suerte entre gitanos? Son mayoritariamente mujeres. Entonces la empresa está obligada a tener un reglamento que contemple, entre otros temas, el tema del acoso sexual y la regulación, y la empresa está obligada a acoger la denuncia, y si no la acoge la denuncia a una trabajadora, la trabajadora puede inmediatamente recurrir a la dirección del trabajo. Y además, es causal de despido sin indemnización, esto entre paréntesis. Lo complicado es que de acoso sexual pasa a laboral. La persona es una derivada. Claro, porque le dijeron que no y de ahí empieza el hostigamiento. Claro, es que normalmente se dan las dos situaciones, el acoso sexual y el acoso laboral. Claro, cuando le dijeron que no, yo con la actriz que conversé ayer, que no voy a revelar el nombre, ya les dije, porque ya lo he dicho en varios medios, porque ella me pide especial reserva, ella me decía que se le cerraron las puertas en todas partes. O sea, también tiene un efecto multiplicador el del acosador. Hay una dimensión de esto, que yo creo que estamos partiendo en esta zona, ¿no?, laboral, que tiene que ver con personas conocidas, pero yo creo que hay una dimensión que también yo conecto y que tiene que ver y que le pasa a personas comunes y corrientes y probablemente cercanas incluso a uno, que me estoy refiriendo al famoso acoso en el pololeo. Violencia. Y la violencia en el pololeo. Este es un tema antiguo, yo recuerdo que esto hace 30 o 40 años en sociedades como en Estados Unidos o en Europa se hablaba de lo que llamaban el date rape, ¿no?, que te invitaban a salir o que tu pololo finalmente te forzaba. Y esto también acompañado de una situación en que probablemente había una cierta complicidad, una cierta presión. Como la manada. De la manada, exactamente. Hay muchas películas que han retratado esa situación. Mira, ¿ese tema está acá en Chile o no? Nosotros tenemos una situación muy grave de violencia en el contexto de la pareja que se ha incrementado. Especialmente el incremento es entre los 19 y los 25 años. Hay una encuesta de la Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2017 que dice que en el segmento en el que más ha aumentado la violencia entre el año 2012, que se realizó la encuesta anterior, y el 2017, es entre los 19 y los 25 años. Es violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. Para ojalá. Exactamente. Nosotros le pusimos urgencia a un proyecto de ley que es un mensaje del presidente Sebastián Piñera del primer gobierno, que ya está en segundo trámite, que sanciona la violencia en el pololeo, porque hoy día eso no estaba sancionado. Hoy día uno de las dos personas de pololo sufre violencia de su pareja. El tratamiento que tiene ante la justicia es el mismo que si una persona cualquiera en la calle lo hubiera empujado. Te fijas, no tiene la carga social que tiene la violencia en el marco de una relación de pareja. En el matrimonio sí está normado. En el matrimonio y en la convivencia, y entre los excónyuges y exconvivientes. Ministra, pero en la categoría que nunca han convivido, no. Una de las demandas del movimiento estudiantil es bien interesante lo que está ocurriendo, tiene que ver con el tema de la educación sexista. Se comienza a instalar dentro de sus demandas este tema que todavía no logra escalar a la categoría de un problema público. Es un tema, se está tematizando. Todavía muy sofisticado. Claro, muy sofisticado, pero junto a las demandas de fin al lucro, educación de calidad, este tema se instaló en la última movilización. ¿El Ministerio tiene contemplado algo en relación con este tema? Nosotros tenemos una agenda en común con el Ministerio de Educación. El CERNAM antes y el Ministerio ahora han tenido siempre una agenda en común con el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la prevención en materia de violencia, en fin, y eso es un tema que ha ido entrando en los colegios, en la educación escolar, fuertemente, el tema de lo importante que es prevenir desde la educación parvularia y orientar en el trato entre las personas. Pero ahora sí tenemos una nueva, que es lo que te dice, una nueva derivada, que es
de qué manera se orientan las vocaciones de mujeres y de hombres. Isabel, Por ejemplo, ¿de qué manera se orientan las vocaciones de las mujeres respecto de los hombres? ¿Se les invita a las mujeres a estar en la ciencia, a tomar carreras de la ingeniería? Lo que denuncian las estudiantes es que no, es que a las mujeres dicen, no, es muy difícil, tírate por acá. Entonces, la división del trabajo desde la orientación, que reciben los niños, los jóvenes, antes de entrar a la universidad, ¿ministra?, o a las carreras de educación superior. Ministra, mañana es el Día del Trabajo, sí, y hay muchos desafíos para la mujer. Hay una deuda histórica en este caso, que es la brecha salarial. Se habla, bueno, de que esto se ha ido solucionando y todo, pero en la realidad, ¿qué ha pasado y qué pretenden ustedes en estos 4 años que están recién comenzando hacer con respecto a la brecha salarial? Porque en las teorías a veces se ve muy bien, que se puede denunciar ciertas cosas y todo, pero... Hay varias deudas que tenemos nosotros con las mujeres en materia laboral. La primera deuda es bajar las murallas, derribar todas las murallas que existen para que las mujeres se incorporen a la fuerza laboral. Hoy día nosotros estamos muy atrás de lo que está incluso América Latina. El 57% de las mujeres en América Latina están en la fuerza laboral, reciben un ingreso. Nosotros todavía no llegamos al 50%. Esa es la primera deuda. Bajar las barreras para que 1.400.000 mujeres declaran todos los meses no trabajar por razones, entre comillas, familiares. ¿Por qué no se incorporan las mujeres a la fuerza laboral? Porque todas las responsabilidades familiares recaen sobre sus hombros. Claro. Y en Chile es una sociedad en donde es muy difícil administrar las dos situaciones. Entonces, lo primero que tenemos nosotros es una agenda para incorporar mujeres al mundo del trabajo. Por eso estamos impulsando la reforma Sala Cuna, estamos formulando la reforma a la Sala Cuna, que va a derogar el artículo 203 del Código del Trabajo, que consideramos discriminatorio, porque pone un mínimo de mujeres, claro, a la empresa para conceder el derecho a la cuna. Y en segundo lugar, en esa misma reforma vamos a caminar hacia un derecho a la cuna que recaiga en el niño o la niña, de manera tal que lo pueda ejercer el trabajador o la trabajadora. Pero en ese aspecto, eso es lo primero. Primero, bajar ese muro. Primero entremos a la fuerza laboral. Claro. Brecha salarial. Eso es lo que es. ¿Y cómo equipamos la cancha? Para que no sea entrar, obviamente a lo mejor se puede invitar a muchas mujeres a trabajar, porque nos podrían salir más baratas que los hombres. No. Bueno, hay un punto, hay un componente cultural en la brecha, y es que pareciera que para cierto mundo el trabajo de la mujer tiene un valor inferior al trabajo del hombre. Eso es lo primero, y eso es un elemento cultural. Y en segundo lugar, la contratación de mujeres es efectivamente más cara por lo que te estoy planteando, porque prácticamente todos los derechos que son de protección de la familia en el mundo laboral recaen sobre los hombros de la mujer. Entonces, Sala Cuna, poniéndole a Sala Cuna un elemento de corresponsabilidad para que el derecho recaiga en el papá o en la mamá, nosotros ya le sacamos peso a los hombros a las mujeres, que es un peso que se traduce, ¿verdad?, en brecha. Pero hay un punto cultural que es muy importante. Hay también una ley que exige el pago igual a hombres y mujeres de acuerdo a las mismas tareas. Hay un proyecto de ley que es una moción parlamentaria que ha contado con mucho respaldo, se aprobó en enero el Senado, pasó a la Cámara ahora, que nosotros estamos evaluando y miramos con buenos ojos, entre otras cosas porque tiene mucho respaldo parlamentario, y lo que hace es que facilita la denuncia, porque hoy día, tal como está establecida esa prohibición de pagar sueldos distintos, es difícil para un trabajador, también un trabajador podría reclamar eso, es muy difícil para las trabajadoras poder ejercer poder denunciar, hacer una denuncia y lograr que efectivamente obtener la misma paga. Entonces, nos parece que ese es un proyecto interesante para corregir la ley, pero mucho más importante es distribuir las cargas, la responsabilidad, los derechos de familia en el mundo laboral entre padres y madres, entre hombres y mujeres. No hay un cambio cultural que debiera ser profundo. Que el mundo entero, es que en el mundo está en eso. El mundo, Suecia, Australia, Estados Unidos, lo que está haciendo es poniendo la responsabilidad de la familia en los hombres y en las mujeres. Ministra, queremos agradecerle el haber estado con nosotros. Usted tiene una hoja de ruta de ahora en adelante. Sí. No, ya la tengo desde... Nosotros trabajamos desde febrero. Va avanzando en la hoja de ruta. Sí. Queremos agradecerle haber venido y le invitamos para que venga a este programa. Le vamos a invitar una vez al mes para que nos vaya contando cómo van avanzando las cosas. También nosotros tenemos que equiparar la cosa acá. Pues mira que yo tengo estos par de gallos acá. No, muy buenas personas. Yo me he encontrado aquí. Estuve aquí haciendo memoria de mis tiempos de panelista, así que un gusto haber estado en el mismo panel con ustedes. Isabel Pla, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Esto es Noticias UCB, ya volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Se han puesto a pensar en todo lo que ya tenemos? Podemos ver, respirar, amar, disfrutar de las cosas lindas que tiene la vida. Por eso yo me considero un millonario. Loto, ya eres millonario, con las cosas lindas de la vida, con las cosas sencillas, con eso que te encuentras en casa, por eso ya eres millonario. Loto, ya eres millonario. Oye, bueno, el caso Ámbar, el tribunal decretó prisión preventiva al único imputado, luego de la muerte de esta niñita de 1 año y 7 meses en Los Andes en situaciones escabrosas. El gobierno obviamente descarta la reforma a la ley en términos de incorporar la pena de muerte ante este tipo de situaciones. Pero la pena de muerte ha sido uno de los temas valóricos más discutidos a nivel mundial y obviamente y a lo largo de la historia acá en nuestro país. ¿Estos son voladores de luces o son peticiones que solamente corresponden a un ciclo? Hablar de la pena de muerte y eventualmente que un gobierno llegase a tomarlo. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que cuando estamos frente a crímenes de este tipo, inmediatamente, te digo, una cosa probablemente que uno como padre, lo primero que le asoma son las ganas de ir a matar al tipo que le hizo una cosa como esa a un hijo de uno. Y yo creo que es una reacción muy normal y muy esperable. Además, la pena de muerte en Chile existe o existió desde la colonia, que claro, existía y de hecho la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el año 85 a los famosos psicópatas de Viña. Efectivamente, anteriormente a uno de la CNI que habían robado claro, el banco del estado de Calama. Exacto, pero de las que están dentro del marco de la justicia. Porque acuérdate claro, que tuvimos otras penas de muerte que no tenían ninguna justificación. que eran, claro, que se hablaba que eran como en tiempo de guerra. De hecho, tú sabes que en el 2001 se abolió la pena de muerte en Chile en el gobierno de Ricardo Lagos, claro, pero está vigente todavía para la justicia militar en caso de guerra. Caso de traición a la patria. Claro, exactamente. Y caso sí tiene que estar bajo la guerra. Entonces, yo creo que es normal que afloren este tipo de sentimientos porque, bueno, es muy, como te digo, muy normal. Y además, en el caso de los psicópatas de Viña, eran unos homicidas con violación sistemático y reiterado. Y entonces, está todavía en la conciencia colectiva. Ahora, igual es casi una rareza la pena de muerte porque ya quedan muy pocos lugares en el mundo donde se aplica, ¿no? Claro, y se conecta con los climas de opinión, ¿no es cierto?, que los medios instalan, y como decía Eduardo, que de alguna manera hacen que los políticos, en este caso el propio gobierno, intente conectar con ese clima, ¿no? Y por lo tanto es rentable desde el punto de vista político plantear este tema o insinuarlo para que se genere una discusión. Pero la otra lista tiene que ver en relación, y otra vez caemos en el tema del Sename, ¿no? Cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, seguimos teniendo problemas con los niños que son de alguna manera, claro, están bajo la protección del Estado, los niños vulnerables, que Hoy día hay una urgencia por ir hacia allá. Claro, porque ahora yo siento que igual ha sido lento. O sea, los niños del Sename, entre de que se produce la primera, digamos, el primer remesón en nuestro país, hasta hoy día los niños del Sename, sus mejorías han sido muy pocas, por eso considero que es lento. Porque esta niña fue entregada Sí, a su tía, claro, ¿no es cierto? Porque tenía un tío que también era posible, pero no era casado, tenía una serie de claro, objeciones formales. Era la pareja de la tía. Pero La tía a quien materna. se le asignó parece que no era lo mejor, ¿no? Aquí tenemos las imágenes de la protesta. En los Andes, claro. Ahí está don José Luis Pérez, nuestro amigo de nuestro convenio con Radio Cooperativa, que nos mandó las imágenes, registró las imágenes en Valparaíso, así que gracias a Cooperativa por esta colaboración. Ahora, hay un tema aquí que es la sensación de justicia. Como existe la sensación de seguridad, que muchas veces nosotros sentimos que al haber carabineros en la calle o protegernos en nuestras casas con la alarma nos da sensación de seguridad, pero también existe la sensación de justicia, que es bastante más subjetiva, porque uno puede sentir por qué no lo dejaron preso y a lo mejor no ameritaba para tanto, o la condena no nos satisfizo. Entonces, ¿cómo vamos a generarle a toda la gente, a nosotros mismos, la sensación de justicia? Para que no se produzca esta disconformidad que ojalá se traduzca en algo que a la gente lo deje tranquilo. Claro, lo que a uno le da sensación es que la razón de ser de la justicia es que, por un lado, ocurra esto que dices tú, ¿no? Que la sociedad siente que se está haciendo justicia, ¿no? De que los malos están pagando como corresponde por las cosas que hacen. Pero por otro lado, uno tiene que pensar en términos de qué es lo práctico, porque si la pena de muerte fuese, más allá de la discusión valórica, que yo entiendo que hay personas que dicen que son creyentes y que dicen, mire, aquí solamente lo único que puede dar y quitar la vida es Dios. Al margen de esa conversación más valórica, está la conversación quizás más práctica de nosotros cómo nos organizamos como sociedad. El problema es que yo creo que la pena de muerte no es
un elemento necesariamente disuasivo. O sea, yo creo que no cumple hoy día, si tú miras No, los no da lugares resultado. donde hay pena de muerte versus los que no hay pena de muerte, las estadísticas parece que son muy similares. No es que la pena de muerte por sí sola ayude Es a solamente bajar para ese tipo sensación de justicia, como te digo. Claro. Y por otra parte, yo no me imagino que una persona que tiene, a ver, un nivel a ver, problemas psiquiátricos profundos se vaya a inhibir de cometerlo porque existe la probabilidad que vaya a morir. Claro, y hay sospecha también de que en reemplazo de la pena de muerte, las penas que hoy día existen no son efectivas, ¿no? Y de alguna manera eso se instala, de que efectivamente la gente puede salir mucho antes, y de alguna manera entonces queda establecida el tema de la impunidad, finalmente, porque no se hizo esto que llamamos justicia efectiva, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera es lo que termina generando una reacción como la que veíamos en las imágenes de Diario Cooperativa respecto de cómo la gente se manifiesta y se expresa, ¿no es cierto? Hay un sentimiento justamente que apela a esta sensación también de impunidad que hay en Chile, ¿no? Eso nos lleva a otro tema en relación que la justicia pareciera que sirve que para algunos y para otros no. Esa es la sensación que queda cuando uno ve esas imágenes y cuando escucha a esas personas respecto de que la justicia no opera efectivamente en este tipo de casos, ¿no? Como opera para satisfacer y beneficiar a otros, como el famoso caso de Penta que estamos también hoy día en la discusión. Mira, el tío de la niña, Ignacio Pérez, señaló en Televisión Nacional que él pidió la prisión, Tal cual. pero por su condición de homosexual no se la habrían entregado. Entonces, ahí también hay que echar una mirada a cuál fue el procedimiento y cómo se pudo discernir entre que fuera él y la otra tía que tenía una pareja. Entonces, ¿dónde estuvo, tú lo acabas de decir, el trabajo del Sename para ver cuál era las mejores condiciones que se le podía dar a la niña? ¿Dónde estaban principalmente sus derechos? Entonces, ahí es donde nosotros yo creo que vamos a tener que avanzar profundamente y lo antes posible. Sí. Y lo otro, Pablo, también es que da la sensación, fíjate que en las imágenes que veíamos recién, se hablaba de una ley Sofía, ¿no? O una ley ámbar. Decir, mira, legislemos. Yo de nuevo tiendo a sentir que el mero hecho de legislar no sé si resuelve el problema. Me parece que es un proceso lento. Sensación de justicia de nuevo. De nuevo, son solamente sensaciones y quizás lo más importante es un poco lo que dices tú, o sea, cómo actúa el Sename, cómo discrimina respecto de cómo tienen que estar cuidados esos niños que obviamente están en una situación vulnerable. Y luego, por otro lado, el tema cultural, un poco lo que hablábamos recién con la ministra hace un rato. Fíjate que cuando culturalmente nosotros permitimos ciertas cosas, desde el jardín infantil o la violencia en el pololeo, o el acoso, cosas de ese tipo, o el acoso laboral, al final culturalmente tú vas permitiendo que existan ciertas conductas que al final, a la larga, van terminando en cuestiones tan atroces como este tipo de crímenes. Yo creo que en esto el tema de la tolerancia cero, que ha operado muy bien para otro tipo de cosas, para la delincuencia, qué sé yo, en Nueva York, yo creo que en este tipo de casos la tolerancia cero yo creo que puede ser útil. Y eso es una cuestión más cultural, creo yo, que una cuestión que tenga que pasar por el Parlamento. Una labor educativa tremenda, ¿sabes para quién? Porque yo insisto, personas psiquiátricamente perturbadas, a lo mejor todos los mensajes que nosotros demos no llegan, sino que tenemos que ir a los terceros que nos vemos involucrados. ¿Quiénes somos? Los vecinos, los que estamos pasando por la calle, a denunciar y en la medida que sea la urgencia también de repente intervenir. Claro, pero ahí está fallando una vez más el Estado, porque recordemos que estos niños están bajo la protección del Estado y es el Estado de alguna manera a través del Sename, por eso la importancia de reformar esta institución, el que no está dando el ancho para enfrentar este tipo de situaciones que son más cotidianas que nosotros pensamos, porque están ocurriendo con más frecuencia, o por lo menos estamos sabiendo a través de los medios de comunicación con más frecuencia de situaciones como esta. Entonces, de alguna manera aquí hay una evidencia empírica, una vez más, del fracaso del Estado para hacerse cargo de los niños vulnerables que el Estado está atendiendo, ¿no? Porque esto que se le entregó, como decía Pablo, a su tía, en vez de a lo mejor el otro tío que a lo mejor tenía muchas más condiciones, pero por su situación no ameritaba, ¿no es cierto?, de acuerdo a los protocolos para que fuera entregado, ameritan una revisión profunda de lo que está pasando con esta institucionalidad del Estado. Mira, lo que sí puedo decir es que he conocido de casos de colegios en los cuales se ha llamado a Carabinero ha llegado a los 5 minutos. Conversan con el niño, lo toman y ahí empiezan a hacer todo lo que corresponde posteriormente al protocolo cuando los profesores han denunciado casos de abuso, desde golpe hasta
otros que los niños han ido a contar. Y acuérdate lo que pasó en un jardín infantil, ¿te acuerdas? El jardín infantil Hijitus, que Sí. terminó una situación al revés de lo Sí, como había partido, muy ¿no? confuso. Terminó Hijitus de la Aurora. no siendo responsable finalmente la persona que había sido sindicada como autor de los hechos, ¿no? Entonces, es complejo el tema desde ese punto de vista porque todavía nuestra institucionalidad no está preparada para enfrentar este tipo de temas. Acuérdate que a Mario Chilin, el abogado, le significó la expulsión del colegio. Así es. Finalmente se dio vuelta. Mira, en medio de todo este fin de semana que hemos tenido tan trágico, ¿no? Y tan complejo en este tema, lo único bueno es que tengo la sensación de que se instala un tema que estuvo mucho tiempo probablemente escondido o estuvo en un segundo lugar, porque hablábamos del tema de los abusos, pero estaban al final centralizados en el tema de la iglesia, en el tema de los curas, en el tema Caradima, etcétera. Y fíjate que en la trastienda de todo esto seguía ocurriendo en mucha gente, en muchas personas, sigue ocurriendo todos los días, y me parece que si de algo debiese servir todo esto, es que este tema se instale y que lo trabajemos hasta que por lo menos lleguemos Y en especial en lo cultural, en el día a día, que lo tengamos incorporado dentro de las cosas que uno debe denunciar, dentro de las cosas que uno debe enseñar a los propios hijos, ¿ah? Para de alguna manera terminar con este círculo que pasa entre lo oculto y a veces sale a la luz. Entre lo oculto y a veces sale a la luz. Oye, hay una brecha de camas de 674 pacientes diarios en promedio que están esperando por una. En los momentos peak hay 1000 pacientes en 27 hospitales que están esperando una cama. Tema que conversamos a la vuelta de esta pausa. Esto es Noticia UCB y Televisión. Esto es noticia. Más de 600 personas esperan diariamente una cama para hospitalizarse. Un informe del Ministerio de Salud estableció que en promedio 674 personas llegan cada día a las salas de urgencia con orden de internación. El 20% de ellas espera más de 12 horas por un cupo. El establecimiento con más casos es el Barros Luco, con una media de 49 pacientes. Aquí se han producido dos cosas. Una, que siempre hemos tenido el problema permanente, histórico, cronológico, crónico de lo que significa la falta de capacidad de la salud. Y también la salud y su capacidad de atención no ha aumentado con el aumento de población. Entonces, las promesas de hospitales que se van a construir no se han alcanzado lo ofrecido. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío de acá? ¿Más a largo plazo, mediano plazo o en el corto? ¿Qué es lo que ves tú que habría que hacer? Bueno, yo creo que efectivamente este es un problema estructural. Como tú decías, ha sido difícil para los últimos gobiernos abordar este déficit de camas, ¿no es cierto?, de atención que la gente demanda. Es común ver en los hospitales, como señala el artículo del diario La Tercera hoy día, larga espera y por lo tanto gente que de alguna manera percibe que el gobierno finalmente, el que sea, no está resolviendo los problemas. La gente elige a los gobiernos para que generen resultados y la gente no está viendo en la atención directa que se le resuelve su problema, ¿no? Y eso es lo que finalmente tiene un efecto negativo respecto de la visión política que hay, cómo se maneja el sector salud. Hay un problema de gestión, creo yo también. No me van a perdonar aquí los médicos, pero los médicos no necesariamente son grandes gestores. ¿No? Los médicos saben de medicina, en la facultad de medicina le enseñan medicina, pero no necesariamente le enseñan a gestionar adecuadamente estos centros. Entonces hay un tema también con la implementación, la gestión de las políticas, ¿no? Y por lo tanto creo que ese es un déficit que tenemos que abordar con una mejor capacidad de administrar más eficientemente los servicios. Hay hospitales, por ejemplo, como el de Maipú, ¿no es cierto?, el Carmen, un hospital súper moderno que no tiene nada que enviarle a las clínicas que hoy día conocemos top, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, la falta de especialistas impide que no sacan nada con hospitalizar a alguien porque no hay especialistas para que atiendan a esa persona que está hospitalizada. Oye, mira, en Chile hay 2,14 camas por cada 1000 habitantes. Y como nos gusta la OCDE, en la OCDE hay poquito más del doble, pues 4,7. Claro. Bueno, y esto va a seguir empeorando, esa es la mala noticia. Por dos razones. Una, porque obviamente la población está envejeciendo y obviamente todos sabemos que mientras nos vamos poniendo más viejos, más nos vamos enfermando y por lo tanto más vamos presionando el sistema de salud público, el privado, el que sea.
como Claro. comentábamos recién fuera de cámara, esto también ocurre en las clínicas privadas, esto no es solamente una cuestión del sector público. Luego tenemos 1 millón de inmigrantes, ¿no? O sea, es un proceso que también ha crecido mucho y que por supuesto también son usuarios del sistema. El lunes pasado hablábamos aquí mismo que está bien que tengamos inmigrantes, porque es una población que nuestra población no está creciendo, pero son usuarios también Pero del tenemos que sistema. estar preparados para, de alguna manera, brindarle a todos. Ahora, Exactamente. son 670 pacientes diarios que están esperando una cama, con la orden de internación y todo, pero ahora con el invierno aumentan a 1000. Claro. Se concentran obviamente en ciertos hospitales porque a veces las condiciones atmosféricas de ese hospital inciden más en la salud de las personas. Por ejemplo, en el caso de Pudahuel, Renca, Cerro Navia, un poquito de Quinta Normal, y es porque allá se concentra más el frío. Sí. Y para qué decir el smog, porque es un terreno más bajo. Mira, aquí estamos viendo el promedio diario de pacientes, por ejemplo, que están a la espera. Barros Luco, 49. Por ejemplo, el Sótero tiene 45. En la asistencia pública siempre hay 22, 20 personas esperando. Eso es cuando lo vemos en las camillas. Bueno, y el hospital de Talagante solamente tiene a 5 personas, que también va en proporción a la demanda que va teniendo cada uno de ellos. Y a propósito del tema anterior que comentábamos, Pablo, también tú lo decías, el tema cultural, porque a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud, pasar del paradigma del modelo curativo al modelo preventivo, que tendría que llevar a disminuir lo que decía Eduardo, que no enfermemos, digamos, tanto como ocurre hoy día, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la manera de la calidad de vida que tenemos y que el sistema está centrado solamente en curar, pero poco en prevenir. Y las personas también prevenimos poco, o sea, la obesidad, la falta de hábitos saludables, hacen que tengamos una mayor incidencia en términos de enfermedades que se agudizan en esta época cuando comienza el invierno, y eso finalmente genera un problema de stock que no se puede resolver porque no hay suficientes camas como las que se requerirían y si queremos asimilarnos a países con desarrollo parecido, ni siquiera estamos cerca de aquello, a pesar de toda la inversión que se ha hecho en salud durante todos estos años. Bueno, va a haber una oportunidad interesante para hablar de este tema el miércoles, que es el día de la interpelación al ministro Santelice. De hecho, hoy día había una entrevista en el Líbero del diputado Macaya que le daba como un consejo, ¿no?, al ministro. Le decía, oiga, ¿sabe qué? En vez de hablar del tema del aborto, ¿no?, y de la objeción de conciencia, quizás lo que habría que hablar más bien es de este tema, del tema de las listas de espera, porque efectivamente va a ser un tema que va a convocar la atención de más gente, que la gente que va a estar más preocupada probablemente de eso, de las listas de espera, que del otro tema. Es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos que, siguiendo lo que dice Marco, no sé si lo comparten conmigo, tenemos que pasar del Ministerio de la Política de las Enfermedades al Ministerio, Claro, como dice, al Ministerio de Salud. tal cual. En donde exista la conducta preventiva. Tú sabes que al geriatra, aunque a mí me hacen burla por eso, pues yo voy al geriatra. Porque vas aparte al que geriatra? Sí, claro, pues, porque es amigo mío. No. Ah. Porque él me dijo, a pesar de que es amigo mío, me dice, oye, al geriatra hay que venir desde los 35 años. Porque me da siempre el mismo ejemplo. Tú llevas el auto al taller a mantenciones preventivas, Claro. y aquí me llegan los autos cuando ya Está chocaron. chocado, sí. Entonces hay una ausencia de cultura de salud. Entonces no sé cuáles son las políticas públicas que hay orientadas más allá del hospital, sino la promoción de la salud, el elegir sano, que prácticamente desapareció. Claro, sí, el problema es que cuando es un buen punto ese. Ahora, el problema es que cuando hay 600 personas esperando para hospitalizarse y no se puede hospitalizar porque no hay cama, es porque ya el sistema está reventado. O sea, ya es porque ya no hay opción, y es porque hay que construir hospitales, hay que agregar camas al sistema, pero eso ¿cómo lo hace? Eso toma. Yo veía declaraciones del ministro que decía que creo que en este gobierno solamente van a alcanzar unas 1.200 o 1.500 camas más. O sea, este es un proceso súper lento para un país como Chile, que todavía somos un país en vías de desarrollo, no tenemos toda la plata del mundo. Este es un tema que va a tomar años resolver. Hay que aportar que, por ejemplo, los sellos en los alimentos ha sido, yo creo, que una muy buena contribución. Tenemos niños que están teniendo otra cultura respecto a lo que tienen que comer. Colegios donde se les dice, tiene que traer colación sana. Sí. A mí me ha sorprendido, niños que en los cumpleaños piden agua. Sí. Es impresionante. Sí, es el cambio de paradigma, la baja del azúcar, por ejemplo, en el consumo que tenemos, la sal. Creo que todas esas van encaminadas a este modelo de cambiar, ¿no es cierto?, del paradigma que teníamos en salud, pero estos procesos son lentos y pareciera ser que en Chile han tomado más de lo necesario. Hay concordancia, porque aquí hay una postura ideológica de acuerdo al gobierno que esté, pero en términos de lo que es una política estatal. Porque
¿crees que tú, en el caso de la salud, ha tenido continuidad? No, ¿Ya? no ha tenido continuidad. Por ejemplo, con el tema de la construcción de los hospitales. El famoso modelo concesionado versus el modelo no concesionado. O el Estado es el que provee de la salud, o todo esto puede abrirlo también al tema de los privados. Y yo creo que ahí perdimos tiempo, porque efectivamente veníamos en un camino desde el presidente Lagos para adelante, ¿no?, con el tema de abrir las concesiones, y después tuvimos un retroceso en el gobierno anterior en que las concesiones se les miraba feo, ¿no? Porque estaba toda esta De hecho, conversación del creo que fue una lucro. ministra de Salud, exministra de Salud, que dijo que era netamente por un tema ideológico que se habían parado las concesiones. Sí, no, sí, es Claro, un tema ideológico, bueno, eso no hay anterior. duda. Claro. Entonces, Que debería ser como relaciones en las relaciones exteriores, que hay políticas de Estado, lo que dices tú, Pablo, ¿no? Y no tener políticas que cambian cada 4 años dependiendo del gobierno y damos bandazos, pasamos de un lado a otro, en circunstancias que deberíamos tener, igual que ocurre en las relaciones exteriores de Chile, ciertas políticas que trascendieran al gobierno de turno y pudieran ser grandes políticas. pasemos a un en las que hay régimen consenso. parlamentario, entonces. No es malo, porque aquí lo que ocurre es que el ministro hasta 4 años, cuando aprende a hacer la pega, se tiene que ir. Entonces, ahora, ¿qué porcentaje de la inversión del Estado es la que quiere ir a la salud? ¿Para quiénes va a estar focalizada? Y hoy día tenemos, aparte de unas listas de esperas tremendas, hay situaciones con una salud, hay gente con una salud mermada porque no pueden acceder a especialistas que todavía está a la espera. El plan Auge y el plan GES han sido un tremendo aporte. Es que ese es exactamente el tema de la política. Pues si la política para eso existe, para eso sirve, ¿no? En el sentido de tomar definiciones respecto de para qué vamos a destinar los recursos escasos que tenemos en un Estado. ¿Para qué vamos a usar los recursos de los impuestos de los contribuyentes? ¿Lo vamos a usar para, por ejemplo, pagar la educación universitaria al 100% de las personas? ¿O lo vamos a usar para hacer hospitales? ¿O lo vamos a usar para poner más seguridad en las calles, para tener más carabineros? Ahí es donde entra la política y es donde tiene que ver, bueno, qué es exactamente lo que los ciudadanos están pidiendo en términos de priorizar los recursos escasos que Es que el hay. problema está más, es que por donde tú entras al sistema, que es la atención primaria, ¿no? Donde debieran haber médicos de familia que atendieran, ¿no es cierto?, y supieran la historial de quienes viven en el entorno, poder hacerse cargo de eso. Tenemos dificultad porque resulta que la atención primaria es la que está fallando y lo que hace que la gente se salte la atención primaria y vaya directo al hospital. No, se salta esa entrada, esa ventanilla, se va al hospital y el hospital colapsa, porque no tiene solución en ese nivel. Y van al especialista. Tal cual. Que ahí Ese se te otro cierra el tema. cono. Y ahí se te cierra el cono. porque Oye, dime una cosa, a propósito de política, vamos a hacer otro tema, CADEM. Encuesta CADEM, Sí. 78% de aprobación a la primera dama, Cecilia Morel. Baja 4 puntos, si no me equivoco, Sebastián Piñera. 55 creo que era Sebastián Piñera. A mí el dato que me llamó la atención, que tenía que ver un poco con la presencia de la ministra acá, ¿viste la primera dama, Cecilia Morel? Sí, Está con 78. 78, aquí está, mira. 78% de aprobación Cecilia Morel y el presidente Piñera del 58 cae al 55. 3 puntos. Cae 3 puntos y fíjate que el dato ahí es que cae entre las personas que más lo apoyan, es decir, y todo el mundo cree que Por tiene el que ver hermano. con la nominación del hermano. Claro, Que, pero que fíjate donde- que es como en el núcleo donde más se le critica, fíjate. Exactamente. Del 82% de las personas que conocían de ese tema, ¿no es cierto?, del tema de la designación del embajador Pablo Piñera, un 56% rechaza, digamos, que esto haya sido así. El presidente Piñera, recordemos, tiene cierta compulsión por las encuestas. En su primer mandato gobernó con las encuestas. Es una persona que no se mueve sin tomar estas decisiones. Yo creo que el día viernes, él tomó la decisión el sábado o el viernes de la noche, el día viernes estuvo en su escritorio, no sé si esta encuesta, pero la propia encuesta del gobierno donde señalaban que esto estaba siendo mal evaluado. Eso llevó al presidente Piñera finalmente a tomar la decisión que ya conocemos, Pero ¿no? ¿tú crees que la encuesta fue lo que lo motivó o la fuerza de los hechos y el sentido común? Yo creo que no había que esperar la encuesta y probablemente no. Y yo creo que las declaraciones del Contralor, o sea, cuando el Contralor General de la República te dice, mire, primero el presidente dice, vamos a parar esta nominación hasta que la Contraloría hable. Y el siguiente acto, el Contralor dice, muy bien, pero yo me puedo tomar 6 meses. Cuando el Contralor te dice que se va a demorar 6 meses en dar este veredicto que va a ayudar al presidente a dirimir y a tomar la mejor decisión, el presidente no puede esperar 6 meses y por lo tanto yo creo que ahí el Contralor lo rinconó y lo obligó prácticamente Claro, si lo a que podía echar hacer el para atrás. presidente era de todas maneras enviarlo, porque era una pregunta, una consulta que hacía el Partido Comunista, pero que hacía después tenía que retirarlo. No, pero y no solo eso, Pablo, porque ¿qué pasa si el Contralor en 6 meses más hubiera dictaminado que efectivamente no se podían nombrar parientes? Por eso te digo. ¿Qué hubiera pasado con el ministro del Interior?
Claro, también... O sea, también de alguna manera esto podía tener un efecto no deseado que tiene que ver con un cierto blindaje que se hizo a su primo, el ministro del Interior, porque si el dictamen de la Contraloría hubiese sido adverso para los intereses del gobierno, donde se hubiera dicho efectivamente, de acuerdo a la nueva legislación, no se puede, ¿no es cierto?, designar a parientes hasta el grado de segundo consanguinidad. Yo te entendí. ¿No? Entonces, de alguna manera eso podría haber tenido un efecto sobre la situación de su primo. Uno de los 100 que él tiene. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. ¿Con qué volvemos, Hugo? ¿Cuánto nos queda? Nos queda todavía epílogo del programa para ir redondeando los temas y darle las libertades para que puedan opinar acerca de otros. Esto es Noticias UCB Televisión. Bueno, jóvenes, estamos de vuelta. Esto es Noticias. Nos queda poquito. Oye, ¿qué va a ser noticia aparte de mañana o a raíz de la marcha que viene el Día del Trabajador? ¿Por dónde crees tú que vas a titular pasado mañana en el Dinamo? Yo creo que está en el Libero. Yo creo que el Dinamo son competencias. Yo creo que la interpelación, yo creo que ahí está ese día, el día miércoles, vamos a volver de este mini feriado y hay gente que se tomó el fin de semana largo. Ese día va a estar bien marcado, además por este tema que recién hablábamos, por el tema de la crisis que tenemos en salud. Sí, oye, ya se está respirando, por lo menos aquí en Santiago, el aire espeso y ese es el anticipo de las enfermedades respiratorias que vienen. Yo creo que y se está poniendo cada vez más heladito. ¿Tú qué crees que va a pasar mañana, después de la marcha, producto de la marcha? Las apuestas también respecto de quién va a ser embajador pero en Argentina, pero respecto de la marcha, el proyecto de ley sobre modificación del sistema de pensiones que el gobierno ha señalado que va a enviar al Parlamento pronta tramitación. Vamos a tener que ver si el gobierno mañana dice algo respecto de eso como resultado de la movilización. Claro, porque la movilización misma lo va a culminar a entregar respuestas. A decir algo por lo menos, sí. ¿Y tú dices el embajador de Argentina? El embajador de Argentina, claro, porque se supone que no podemos seguir dilatando. Ya hay rumores de que se había solicitado el agreement para alguien, pero no sabemos quién efectivamente sería ese alguien. Ustedes en el Libero, con su espíritu de investigador que tienen, ¿han sabido algún nombre, huelen algo de quién podría ser para Argentina? No, había una lista. Yo no creo, lo que yo no creo es que se vuelva a la lista que había antes de Pablo Piñera. Porque yo sé que los partidos mandaron personas, por ejemplo, una de las personas que estaba en las listas que yo supe era el ex alcalde de Valparaíso. Estaba ahí en la lista de la UDI. Yo sé que incluso se le pidió al mismo José Antonio Viragallo que se quedara. Claro. Era una de las posibilidades porque ahí él lo había hecho también, muy bien y todo. El ex ministro de Justicia, Teodoro Rivera. Que parece que era el número 1 y que habría declinó y eso generó todo este efecto en cadena. Exactamente, se habló de Rodrigo Ginspeter también en algún minuto. Se habló de la ex senadora Lili Pérez también. En fin, al principio siempre se dio por descontado a Lili Pérez como la embajadora. Apenas salió Piñera, previo a eso. Y todo eso se cayó. Yo creo que no se va a volver a esa lista. Yo creo que más bien se va a pensar en alguien nuevo. Ahora, ojo, que la cosa con Argentina es una relación bien compleja que tiene temas todavía que están ahí. Por ejemplo, un tema decirlo calladito, el tema Campo Hielo. Campo de Hielo y un tema limítrofe por ahí. La Verde, sí. Oye, yo creo que tiene que ser además un político. Yo creo que poner un funcionario de la Cancillería con la complejidad que tienen los temas políticos en Argentina no es una decisión acertada. Oye, ¿cuánto están pagando en Argentina por ser embajador? Pausa, nos vamos. Nos encontramos mañana, el 1 de mayo, a las 9 de la noche, por supuesto, con esto es Noticias en UCB. Gracias al Libro por haber estado con nosotros a través de Eduardo y, por supuesto, nuestro amigo Marco Moreno. Gracias. Pero de verdad, no manejáis el sueldo. Hoy ya viene el tiempo con Mary Salas y quédese con nuestra programación acá en UCB Televisión. Ya viene el tiempo.